Hola chicos, se acerca el Artfit y no hay ninguna persona que haga un tutorial o mejor dicho una especie de guía sobre este tema, y menos en español. A continuación veremos trucos para poder conseguir una mayor posibilidad de que te ataquen este año, porque si eres de esas personas que ataca, y apenas consigue 3 o menos ataques o si este es tu primer Artfit, quédate. Lo primero que tenemos que saber es que nadie te va a tomar en cuenta si no saben que existes. Interactúa, sé sociable o al menos inténtalo. 1. Variedad de personajes. Al tener una variedad de personajes, como humanos, antros, ferales, etc., que toquen diversos temas que le gusten a la gente, como bichos, peces, animales exóticos o algo fuera de lo común, como un reto, porque hay mucha gente que busca retos. Les dará a la gente elección. Intenta tener diversidad, que hayan personajes que toquen lo complejo y otros que toquen lo simple, pero por experiencia, no te excedas exageradamente con los personajes. Hay gente que solo cuenta con un personaje y aún así tiene ataques, sus posibilidades de más se ven reducidas, pero aún tiene bastantes porque seguirá alguno de los puntos que se mencionarán a continuación. 2. Más visibilidad. Como ya dije antes, date visibilidad. Busca foros o sitios donde puedas publicar tu enlace o preferiblemente tu tarjeta de Artfit que ya mencionaré más adelante. Sitios como el servidor oficial de Discord, donde puedes publicar tus personajes en la sección Creative, específicamente en personajes 1 y personajes 2. También puedes publicar tu tarjeta de Artfit en la sección Discussion en el canal Target Hunting. También puedes publicar en DeviantArt, Tumblr, con la etiqueta de Artfit, foros de Toyos y Reddit específicamente para ello y prácticamente en cualquier lugar permitido. 3. Tarjeta de Artfit. Algo que toda o la mayoría de gente hace es crearse una tarjeta de Artfit acorde al año, y el equipo en el que está una vez que ya se han revelado los temas. Siempre se publicará una plantilla en el sitio web, pero se puede encontrar por internet. Puedes crear la tuya propia o rellenar la plantilla. Tendrás que poner a qué tipo de personajes atacas, si haces fuego amigo, venganza, cuáles tipos de personajes tienes y 5 casillas para que pongas a los personajes que más quieres que te ataquen allí. Es fácil de rellenar pero es difícil de crear uno que a toda la gente la traiga con solo verla. Esa tarjeta te servirá para ponértela en tu perfil y en foros dedicados para ello, y más específicamente en el canal Target Hunting de Discord. Todo con el propósito de que la gente vea tu tarjeta y diga, estos personajes se ven guays, voy a buscar su usuario. 4. Estética. No te voy a decir como en otros tutoriales, que mantengas tu perfil corto o estético para que la gente no se aburra al deslizar y acabe pasando de largo, pero sí te voy a decir, que no tengas demasiadas cosas exageradas. He visto perfiles que usan blinkes, y stamps y muchas separaciones y hace que me duele la mano de tanto deslizar, que hasta acabe siendo un logro, y tú seas la primera persona del planeta en ver sus personajes. Está bien que sea largo o corto, pero que sea un largo limitado. También, esta sección no solo va del perfil, también va sobre los personajes. He visto un montón de gente que se preocupa por si no subes una referencia adecuada de tu personaje de delante y de detrás, y déjame decirte que eso no importa del todo. Los personajes que tienden a ser más pasados por la gente son personajes que al menos no tienen un dibujo de cuerpo completo, personajes que no tienen color, ya sea un boceto en papel o en digital o colores que se mezclen con los efectos, fondo y iluminación y sombras. Esto es para evitar confusiones y aumentar las posibilidades de que ese personaje tenga un ataque correcto. Y por último 5. Hitlist y Revenge Chains. El último truco es rellenar hitlists y ejecutar Revenge Chains. Si no sabes qué es alguna de estas dos cosas te las explico. Los hitlists son formularios de Google que hace la gente que busca personajes que atacar, y tiene una mayor prioridad que un ataque corriente, normalmente. La persona no garantiza que vaya a atacarte al 100%, pero es una muy buena manera para hacer ver a tus personajes. Suelen buscar algo en concreto, pero en la mayoría de casos buscan cualquier personaje que les llame la atención. Puedes encontrar a gente con estos formularios en algunos foros, pero se concentran más en el canal Target Hunting de Discord, donde comparten su tarjeta de Artfit y llegan a compartir su hitlist. Rellena tantas como puedas, y por experiencia, te diré, que tienes mayor posibilidad de que te ataquen si tú marcas la opción de que vas a vengar ese ataque, aunque te digan que no afecta a tus posibilidades GG. Las Revenge Chains son como su nombre indica, cadenas de venganzas que se llevan a cabo entre dos personas, intercambian ataque tras otro por un periodo de tiempo. Es una buena manera de recibir ataques, busca gente que esté interesada en hacer una contigo. Recomendaciones. Aquí te dejo una serie de recomendaciones que personalmente ayudan. Ataca, sí, como escuchaste, aunque suene obvio. Ataca a personajes que te gusten, ataca a personas que tengan un gran porcentaje de atacarte de vuelta.
Atacar es la base si quieres que te ataquen a ti. Puedes elegir si te importa los puntos, el fuego amigo y el equipo, o si no te importa, y solo atacas porque es divertido, y quieres recibir el cariño que merece tu personaje. Esta es la opción más viable. Pásatelo bien sea el año y los temas que sean. Una herramienta que te puede servir para guardar personajes que te gusten es la opción Bookmark, así no se te perderán y podrás atacarlos más tarde. También agregarle tags a tus personajes para que otras personas los encuentren más fácilmente. Otra cosa que te digo es que publiques varias piezas de arte en el perfil de un personaje si es que no tienes una referencia donde se le vea de delante hacia atrás o si es un feral de lado a lado y de frente, pero si tienes una igual te lo recomiendo. También enlaza su perfil de Toy House si es que tienes al perfil de personaje en Outfit, y también pon algo de historia o información relevante como especie para que no haya confusiones, objeto preferido, hobby, etc. Pero como te dije con el perfil general, no te excedas en la historia. Hay gente que le gustan los personajes con mucha historia, sí, pero si es demasiado o inmensamente largo, créeme que nadie lo leerá. Y por último, también es vengarte. No digo que te vengas de todos los ataques que recibas, pero por experiencia propia, atrae más un perfil que suele vengarse de los ataques a un perfil que raramente o nunca venga los ataques. Y eso ha sido todo, espero que les haya servido alguno de estos puntos y recomendaciones. Estaré abierto a dudas si alguien las tiene y nos veremos a la próxima. Adiós.